Listo, perfecto. Entonces, del archivito que les había mandado acerca de esta teoría del poder calorífico inferior, vamos a trabajar hoy este método, que es el método analítico CEPIS-OPS, ¿cierto? CEPIS es el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, ¿cierto? De la Organización Panamericana de la Salud. Ellos entonces nos proponen la implementación de una ecuación basada en el principio de conservación de la energía. Entonces sabemos que la conservación de la energía, entonces que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. A partir de ella, entonces, se hace una estimación del poder calorífico de los residuos. ¿Por medio de qué? Por medio de las fracciones porcentuales de materiales que conforman las muestras analizadas, ¿cierto? Entonces, hacemos como el semestre pasado, en el cual entonces lo que hacíamos era determinar la cantidad de porcentaje que había en cada una de las muestras, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es simplemente una caracterización. Se hace una caracterización. Y a partir de esa caracterización, entonces podemos determinar los poderes calóricos establecidos para cada uno de ellos. Además de determinar el porcentaje de humedad. ¿Listo? Que ya sabemos de qué forma es que se determina dicho porcentaje de humedad. ¿Cuál es una de las cosas? Una de las cosas de esto es que por medio de este se calcula es el poder calorífico superior. ¿Listo? Y se determina ese poder calorífico superior, bien sea en base seca o en base húmeda, según cómo se encuentre en la muestra. Si la muestra se encuentra seca, pues entonces se hace en base seca. Pero es muy difícil poder encontrar los residuos completamente secos. Entonces estos se encontrarían húmedos. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con ello? Entonces, para ello se efectúa la caracterización de los residuos y a partir de la caracterización de los residuos se determina el porcentaje en cada uno de ellos de la muestra. No sé si alcanzaron a leer el documento del Bagre, el documento del Bagre. Sí, profe. Sí, profe. Miren que ahí se determinó cuánto fue el porcentaje y ya. Se determinó fue el porcentaje de eso. Deben un minutico, por favor. Qué pena. Listo. Entonces, tanto en el de Bello como en el de, ¿cómo se llama esto? Tanto en el de Bello como en el del Bagre, los que alcanzaron a leer, entonces en el de Bello se tenía que, pues todos conocemos Bello, ¿cierto? Bello es, aquí pues sino que estoy explicando porque como esto iba para una cosa internacional, entonces ellos ahí no tenían la explicación. Entonces en Bello todos sabemos dónde queda y es una ciudad intermedia de aproximadamente, ¿cuánto? 500.000 habitantes. Mientras que en el Bagre son solamente, ¿cuántos? Son 25.000 habitantes en el casco urbano. ¿Qué fue lo que utilizamos entonces? Lo que utilizamos fue esa metodología CEPIS. Y a partir de esa metodología se pudo determinar el poder calorífico superior
y determinando también la humedad en el sistema, también pudimos determinar el poder calorífico. ¿Cómo se estableció eso? Se estableció por un medio estadístico con población infinita. ¿Cómo así que por un medio estadístico con población infinita? ¿Cierto? Entonces, ¿se acuerdan la fórmula? Una fórmula que vimos el semestre pasado, que era para determinar la muestra, donde se determinaba la varianza, el porcentaje de error, ¿cierto? A partir de ese, entonces, se determinó cuánto era la población. A partir de esa población, entonces, se dijo cuánto tenía que ser la muestra y esa población se caracterizó. ¿Se caracterizó de forma de qué? Pudiéndole determinar los porcentajes de materia orgánica, papel, cartón, plástico, vidrio, etcétera, etcétera. Y con ello se encontró que a partir de estos valores se calculó el poder calorífico superior y a partir del poder calorífico superior, el poder calorífico inferior. Ya vamos a ver cómo se llegó allá. ¿Qué se encontró? Entonces, en Bello encontramos un PSI de 3.400 kilocalorías por kilogramo, mientras que en Bello de 3.444, mientras que en el Bagre de 2.697. ¿A qué se debió esa diferencia, sabiendo que estamos en Antioquia? Eso se debió a que la Comuna 2 de Bello, ¿cierto? La Comuna 2 de Bello, que fue donde se hizo la caracterización, se tiene una separación. ¿Por qué? Porque es como la zona de bares, de tiendas, de esa parte. Entonces ellos se llevaban los residuos para un punto y ya después los separaban. Entonces el vidrio y los metales, que son residuos inertes, eran muy bajos. Mientras que en el bagre, como lo decimos por acá, en el bagre no se tiene nada de reciclaje, ¿cierto? Se tiene 0% de separación en la fuente y entonces al no tener un grupo establecido de recuperadores, todo este material se perdió, pues se pierde. Entonces, al hacer la valoración energética, nos dio un poder calorífico inferior, siempre bajito. ¿Qué es importante de esto? Es importante saber de que este es un método muy, pero muy bueno cuando no se cuenta con laboratorio. Y que me puedan decir a mí, vení, ¿cuánta energía puedo generar? Entonces uno puede decir, bueno, listo, vea, la cantidad de energía que se puede generar es tanto. Lo único que necesitaríamos de laboratorio es poder determinar la humedad. Pero la humedad se puede determinar sin ir al laboratorio en un horno microondas. Se empiezan a hacer pruebas con la mano, ¿cierto? Y a partir de eso, pues bajar significativamente la humedad y apenas se baje la humedad, entonces poderlo determinar. El problema ahí es los metales, porque si tienes gran cantidad de metales, lo que sucede es que puedes quemar el microondas y por ahí derecho vuelan todos al zarzo. ¿Por qué? Porque pues siempre es altamente peligroso eso. Entonces pues es como, si pueden ir al laboratorio, hágalo. Si no, pues entonces para que lo tengan muy pero muy en cuenta esos diferentes apartes que se tienen que tener. Bueno, pues ¿se puede hacer solamente pues aquí en ciudades intermedias o algo? No, pues realmente es una metodología muy pero muy importante que se ha podido realizar en diferentes puntos de vista. Tanto es así que cuando yo la conocí leyéndome el Pejirs de... ¿El Pejirs de qué? El Pejirs de Medellín. Leyendo el Pejirs de Medellín, encontré entonces que se contaba con esta fórmula. Y ahí, pues, para ese Pejirs de Medellín estamos hablando de más de 2 millones de habitantes, los cuales se les realizó esta partecita, ¿cierto? En el 2015, y a partir de ello entonces fue que se calculó. Pues realmente cuando la leí, pues yo empecé a consultar más acerca de ella y ya pues la aprendí y pues ya he escrito
ya 3 artículos a partir de esta fórmula y pues obviamente pues ya a partir del 2017 se las empecé a enseñar a todos ustedes. ¿Listo? Bueno. Sigamos entonces por acá. Vamos entonces ahora a ver las formulitas. La fórmula entonces es la misma fórmula que pueden encontrar en los diferentes, en los dos artículos, donde nos dicen que el poder calorífico superior en base seca va a ser igual al porcentaje de materia orgánica, más el porcentaje de madera, más el porcentaje de papel, más el porcentaje de cartón, más el porcentaje de textiles, más el porcentaje de ordinario, por 4.000, más el porcentaje de plástico, el porcentaje de caucho, el porcentaje de cuero, por 9.000. Ese sería en base seca. Pero realmente los residuos sólidos, ¿cómo los encontramos nosotros? Nosotros siempre los encontramos en base húmeda. Entonces, ¿por qué? Porque siempre van a estar húmedos. Entonces, esto es poco utilizado. Esto sería pues como, ¿qué pasaría si lo secara? Sí, pero ¿cuánta energía tengo que meter para poderlo secar? En base húmeda sería entonces la misma fórmula, solamente que acá, en los orgánicos de mayor fermentabilidad, posteriormente le resto la humedad, el porcentaje de humedad. Y este valor lo multiplico por 4.000. El plástico, el caucho y el cuero quedan con los mismos porcentajes. ¿Listo? Entonces, esta es la formulita. Yo ya les envié esta presentación, creo, ¿cierto? Entonces, pues, para que pasemos y podamos empezar a hacer ejercicios, aunque el que los quiera copiar en el cuaderno, ahí, porfa, se los dejo. Listo, bueno, entonces recuerden, con esta determinamos que el poder calorífico superior. Ahora vámonos con esta que es para determinar ¿qué? El poder calorífico inferior. Para poder determinar el poder calorífico inferior, cuando determinamos primero poder calorífico superior, decimos que el poder calorífico inferior es igual al poder calorífico superior menos 597 por G, ¿cierto? ¿Qué es 597? 597 es el calor de condensación de agua a 0 grados centígrados. Es decir, es cuando se pasa del estado de vapor al estado líquido. Entonces, como se da ese cambio de estado, entonces lo que estamos restando es la cantidad de energía que se da por el cambio de estado. ¿Por qué? ¿Pero qué es G? Es el porcentaje en peso de agua formado por la combustión del hidrógeno más la humedad propia del combustible. Es decir, los kilos de agua que se forman al oxidar 1 kilo de hidrógeno serían ¿cuánto? Serían del 9%, más el porcentaje de agua, que en este caso sería la humedad. Esa sería entonces la fórmula que nos aplicaría para pasar de poder calorífico superior a poder calorífico inferior. Lo que pasa es que la fórmula que vimos anteriormente
que trabajamos el miércoles pasado fue el método de la entalpía. Y en el método de la entalpía lo que teníamos era que podíamos llegar directamente al poder calorífico inferior trabajando con ¿qué? Con el agua en estado de vapor. Mientras que acá siempre lo vamos a determinar de esta forma, siempre vamos a llegar a poder calorífico superior. Es, por ejemplo, también como cuando veamos la bomba calorimétrica. En la bomba calorimétrica se llega directamente al poder calorífico superior. Entonces, en la bomba calorimétrica se determina en el laboratorio el poder calorífico superior y posteriormente se determina el poder calorífico inferior. Algo importante también es conocer los rendimientos energéticos, ¿cierto? Los rendimientos energéticos que se tienen dentro de una planta incineradora. Esos rendimientos energéticos, entonces, ¿cómo sería? Sería el ingreso del calor de los residuos sólidos, entran a un horno, pero dentro de este horno se van a tener una serie de pérdidas. ¿Cuáles son esas pérdidas? Gases de combustión, pérdidas por radiación y convección y pérdidas por inquemados. Todo eso nos da un total de pérdidas ¿de cuánto? Del 20%. ¿Listo? Y de este 100% ya solamente llevamos un rendimiento del 80%, que sería ¿qué? Que llegaría a la turbina y al condensador. Dentro de esta turbina y condensador se tiene una pérdida de este 100% de un 56%. Es decir, que las pérdidas totales son del 76%. ¿Y por qué se tienen esas pérdidas? Porque tenemos unas pérdidas mecánicas y unas pérdidas por valor de escape. Esto es normal en cualquier ciclo, ¿cierto? En todos los ciclos termodinámicos. Ningún ciclo es perfecto. Solamente se tiene un ciclo perfecto que se tiene en laboratorio, que es el ciclo Rankine, ¿cierto? Dentro de este. Pero los ciclos, por ejemplo, como por ejemplo el porcentaje de eficiencia de un modelo diésel no sube del 40%. Es decir, que el 40% del combustible que estamos agregando, en este caso gasolina, no alcanza a superar ese valor. Entonces, eso es lo que sucede en este caso. ¿Listo? De esta forma, entonces, nosotros podemos determinar la cantidad de energía que se puede llegar, a recuperar. La cantidad de energía que se puede llegar a recuperar sería igual entonces a ¿qué? Sería igual a la masa de flujo de residuos. La masa de flujo de residuos sería los kilogramos hora que entrarían al sistema. ¿Listo? Por el poder calorífico inferior. Poder calorífico inferior en kilogramos sobre kilogramo. Y la eficiencia y rendimiento de la planta, que es este que encontramos acá, el cual siempre va a estar entre un 24 y 28%. ¿Listo? Bajo eso, entonces, podemos, si aquí ponemos un 860, dividido 860, sería un factor de conversión del número de kilocalorías por kilovatio hora. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? De todas maneras, los que leyeron el documento, entonces ya empiezan a tener como una explicación acerca de ello. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos para lo que nos gusta a nosotros. ¿Qué sería qué? Que sería una caracterización. Por ejemplo, una cosa buena sería, si tienen el PEGIRS del semestre pasado todavía, debemos de revisar pues cada uno de ellos, pues como para ver cuánta sería la energía que se podría realizar. Y es una buena investigación que podemos realizar. ¿Listo? Listo. Bueno.
Entonces, si no tienen dudas o preguntas, vamos entonces a realizar un ejercicio. Ya voy a buscar por acá un ejercicio. Para poderlo ver. Listo. Entonces hagamos este ejercicio. Porfa, para que lo copien y lo empecemos a realizar. ¿Listo? Bueno.
Entonces, me voy a pasar esta tablita, voy a abrir aquí en Excel, para que lo hagamos en Excel. Y voy a copiar este de acá, voy a poner acá. Y aquí voy a hallar otros diferentes valores. Listo. Voy a hallar, entonces, voy a poner aquí, pongamos M. M sería en kilogramos. Y vamos a ponerle a esto más una eléctrica más grande para que nos quede muchísimo mejor. Y voy a copiar también esta tabla. Esta tabla la voy a correr para acá, para poner aquí porcentaje, y acá porcentaje. Vamos a ver qué es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando cuál sería la producción de energía total del sistema. Si nos vamos para la formulita, nos están preguntando ¿qué? Nos están preguntando esta fórmula. ¿Listo? Esto es lo que nos están preguntando. Entonces, para poder yo llegar acá, para yo llegar acá, ¿qué tendría que hacer entonces? Tengo que determinar, pues pongamos acá lo que tenemos, ¿cierto? Acá, para poder llegar yo a esa fórmula, tengo que determinar el poder calorífico inferior, ¿cierto? Pero como lo voy a hacer por este método, entonces me llegaría a poder calorífico superior. En kilocalorías por el kilogramo. Tengo que tener también, entonces, ¿el qué? El PSI. Profe, Para ¿puedes poder llegar poner, acá. por favor, un poquito más grande el Excel? Así. Sí, gracias. Y lo otro que necesito entonces sería ¿qué? NT, que sería el porcentaje de eficiencia. Porcentaje de eficiencia del sistema. Listo. Entonces vamos a ver qué tengo. Ah, y demos entonces aquí también el resultado. La energía. La vamos a dar en kilovatios hora. O dejémosla en kilovatios hora día. Dejemos esto en día. Nosotros podemos jugar acá con lo que queramos. Por ese lado no hay ningún problema. ¿Cuánta cantidad de energía se podría generar al día? Y ahorita, a ver, miramos cada una de las fórmulas. ¿Listo?
Bueno. ¿A qué es igual la energía entonces? Esta energía. Esta energía sería igual entonces a M por el poder calorífico inferior por NT. ¿Listo? Pero NT ya me dijeron de cuánto era. Me dijeron acá en el ejercicio que iba a ser de cuánto, del 25%. Ya sé que va a ser del 25%. Entonces tengo que empezar a hallar M y el poder calorífico inferior. Hallemos primero M. Deme el valor de M en kilogramos día. Son las 11:07, 11:10 para llegar a este valor de M, que ustedes lo saben calcular porque lo vieron el semestre pasado. Profe, ¿me recuerdas qué es M, porfa? M es el flujo de masa de residuos, o sea, la cantidad de kilogramos que van a entrar a la planta incineradora. Niños, buenos días. ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo han estado? Bueno, me presento. Hola. Diego. Me presento. Mi nombre es Romualdo. Soy actor de la Universidad de Antioquia y del Combinado Antioquia. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo hacemos? El día de hoy estamos realizando unas piedras de la salud a nuestro coliseo para que vayan, pasen por los diferentes estados, miren a ver cuáles tenemos en este año, ¿cierto? De este día tan especial, y con Penal Antioquia, con mucho cariño, les sacaré una serie de cosas para que de juegos, cosas así, y además un masaje súper espectacular, un espacio alto, con ese cuerpo bien relajado, y el viernes, y ya se van a conectar estas así el sábado, listo. Por allá les está por esperando para que vayan por favor bien. ¿Los están? No, los están allá. Yo creo. Y ustedes están aquí. Ustedes están aquí, sí, muy bien, estamos en el recorte. Y aquel médico, no quiere. Y nos están invitando para que vayan. Listo, mirando eso, para que les voy a dejar este proyectico que es de Antioquia. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto dio M? Para que recuerden los servicios de la casa, Profe, a mí me dio 158.098. Kilogramos. Sí, ¿Y día. cómo llegaste allá? Contanos, ¿qué hiciste? No, pues profe, sería lo mismo que calcular la generación de residuos, entonces sería población por PPC. Perfecto, sí. ¿Y luego qué hiciste? El 100% de lo que se genera iría a la planta incineradora.
Ay, no, no he terminado ese paso. Listo, perfecto. Listo. Ahora sí, ¿cuánto les dio? 122.415. ¿Y qué hiciste entonces? Cuéntanos. Lo que te dije ahorita lo multipliqué por 87. Entonces, Es cogimos la 80. población, ¿cierto? Ujú. Y la población la multiplicamos por la PPC. Ahí se nos van los habitantes. ¿Y nos queda en qué? Kilogramo día. Listo. ¿Sí o qué? Ahí vamos. ¿Lo multiplicaste por quién? Por la recolección. Por la recolección. Listo. Y después eso lo resté por el 11% para que me quedara lo que va a disposición final. Lo restaste por el... Dame un momentico, por favor. Y entonces, ¿y por qué lo restaste? Contanos. Pero sino que pues yo lo hice aparte, yo no lo hice en la misma casillita. Ah, Yo bueno, hice listo. operaciones Ah, le aparte. restaste el 11%. Ah, ya, Sí, listo. señor. Perfecto, no hay ningún problema. En cambio, en este caso para mí sería el 89, ¿cierto? El 89%, que sería lo que, ¿qué? Lo que entra, lo que entraría a la planta incineradora después del aprovechamiento. ¿Listo? Y te dio 122.415, ¿o no? Sí, ese mismo valor. Ah, perfecto. ¿Y esto qué le pasó? Pues, Profe, dime. ¿me recuerdas porfa qué era esa M? M son la cantidad de kilogramos por día que van a entrar a la planta incineradora. Es como, por ejemplo, lo que nosotros calculábamos el semestre pasado, cuánto era la cantidad de kilogramos que entraban a disposición final. Listo, profe, dale, gracias. De una. Profe, ¿me repites porfa porque 89? Porque el 11% de lo que se recoge se está aprovechando. Ah, ya, o sea, el 100% le quitó el 11 y lo que le quedó es lo que... Exactamente. Sino que la compañera lo que hizo fue restarlo. Profe, pero entonces yo tomo el 89 como tal, lo que hago es que multiplico todo. No tendría que hacer la operación aparte de restar. Si quieres, lo haces. Si quieres, lo haces. O sea, tú puedes sacar cuánto es de esto que se está recogiendo, de esto que se está recogiendo, cuánto es lo que se está aprovechando, y según la cantidad de residuos sólidos que se están aprovechando, cuánto iría a disposición final. Que la disposición final en este caso sería la planta de incineración. Ok, profe, ¿te puedes parar porfa en la salita? Gracias.
Y ya, profe, gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta, muchachos? ¿Les queda claro? Hasta aquí, nada nuevo. Esto que acabamos de hacer era algo del semestre pasado. Ahora bien, ¿qué necesitamos hacer ahora? Ahora lo que hay que hacer es determinar el poder calorífico superior. Para poder determinar el poder calorífico superior, entonces tenemos que utilizar esta ecuacioncita. ¿Cuál utilizamos? ¿En base seca o en base húmeda? ¿Y por qué? Profe, en base húmeda, En base húmeda, ¿y por qué? porque en el enunciado ya nos están dando la humedad. Ah, exactamente. Y lo que habíamos dicho ahorita, o sea, todos los residuos siempre van a estar en base ¿qué? En base húmeda. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora, ya que los tenemos en base húmeda, entonces llevémonos esta ecuacioncita para acá. Para que la tengamos por acá. Profe, Dime. entonces, por ejemplo, si fuéramos a utilizar la ecuación que es en base seca, sería que, por ejemplo, en el enunciado nos dijeran que previo a hacer como, pues a sacar el cálculo del poder calorífico superior se hiciera pues como un secado o algo así. Sería como una forma. Exactamente, sí, que se secaron los residuos por completo. Que se secaron los residuos y al secar los residuos, entonces se dio ese valor. Sería la única forma. Listo. Pero eso nunca va a pasar, pues eso, en la vida real eso nunca va a pasar. Entonces necesitamos que aplicar esta formulita. Para aplicar esa formulita, entonces, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es determinar qué, cada uno de estos porcentajes, tal cual como lo hacíamos el semestre pasado. Entonces son las 11:18, vámonos hasta las 11:23 calculando estos porcentajes, que ustedes lo saben calcular.
¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio el primero? ¿Cuánto les dio la materia orgánica fermentable? 38%. Me terminó 38%. 38%. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Sumamos todos los kilogramos de cada uno de los materiales Perfecto. y cogemos el 451 sobre la cantidad total de todos los materiales. Exactamente. Entonces lo que hicimos fue coger la parte sobre el todo. Vamos a ver cuánto nos da el todo, ¿cierto? Vamos a ver cuánto es el total. El total, entonces, ¿sería qué? Sería la suma ¿de quién? De todos los diferentes residuos, que en total son ¿cuánto? 1185 kilogramos. Y esa parte, entonces, la parte serían ¿cuánto? 451 dividido el todo, que serían 1185. Y nos daría, entonces, ¿qué sería el 38%? Simplemente arrastro. Y acá hago lo mismo. Y me darían todos los valores. ¿Cuánto tendría que ser esto en porcentaje? Me tiene que dar el 100%. ¿Cierto? Me daría entonces el 100%. Listo. Así entonces, como ya tenemos estos valores, ya podemos determinar el poder calorífico, ¿qué? El poder calorífico superior. Entonces, con estos datos que tenemos acá, determinemos el poder calorífico superior, por favor. Listo. Recuerden que el porcentaje de humedad es del 25%. Listo. Determinemos entonces el poder calorífico superior.
que sería entonces 11:27, vámonos hasta las 11:30, 4 minuticos para eso y ya. Profe, no era 28%, ¿Qué? el de ¿Humedad? la humedad. Ah, Sí, venga, yo también lo miremos. tengo anotado 28. 28. Sí. Sí, profe, véalo ahí. Ah, sí, señora, es que está viendo el rendimiento, qué pena, sí, 28%. Listo. Listo. Listo, ¿cuánto les dio? El poder calorífico superior. Hola. Hola. Profe, 2727. Yo creo que está bueno. ¿Qué hiciste entonces? Sí, sí, yo creo que da más o menos eso. ¿Qué hiciste entonces? Cogiste entonces el porcentaje de materia orgánica más el porcentaje de madera
más el porcentaje de papel más el porcentaje de textiles, ¿cierto? Profe, estás cogiendo la celda que no es. ¿La qué? Ay, sí, perdón. La celda que no es. Sí, sí, gracias. Sería el porcentaje, el porcentaje de materia orgánica fermentable más el porcentaje de madera más el porcentaje de papel más el porcentaje de textiles menos el 28%. Todo esto lo multiplico por 4.000. Más, Profe, no faltan los ordinarios. también faltan El los ordinarios. ordinario falta, sí. Sí. Muy bien, gracias. Y por el otro lado, pues tengo solamente plástico y tengo caucho, ¿cierto? Y esto lo multiplico por 9.000. Y me da 2.727.26. ¿Listo? Pero lo que necesito realmente es que el poder calorífico inferior. Y el poder calorífico inferior, ¿cómo lo determino? Lo determino por la siguiente ecuación. Entonces yo puedo decir que el poder calorífico inferior es igual al poder calorífico superior menos 597 por G, donde G es el porcentaje de kilogramos de hidrógeno que se forman por cada cantidad por cada kilogramo de agua, más el porcentaje de humedad. ¿Listo? Entonces, el poder calorífico inferior sería igual al poder calorífico superior menos 597 por, abro paréntesis, 9% más el porcentaje de humedad, que es del 28%. Y eso me daría entonces el valor, que sería 2.506 kilocalorías por cada kilogramo. Acá por el momento esto me está dando ¿en qué? Me está dando en kilocalorías. Vamos a pasar entonces, pues, nosotros cómo medimos la energía. Nosotros la energía la medimos ¿en qué? La medimos en kilovatio hora. Pero un kilovatio hora, ¿a qué nos equivale? Vámonos por acá, para donde el señor Google, y nos va a decir que un kilovatio hora es 860 kilocalorías. Vamos a ver, de kilocaloría a kilovatio. ¿Listo? Entonces, un kilovatio hora me equivale a 860 kilocalorías. ¿Listo? Kilocalorías por hora me corresponden 859.85 a 560, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tendríamos que hacer entonces acá, pasamos estos kilovatios hora que tenemos, ¿cierto? Los pasaríamos. Entonces sería este valor que tenemos acá dividido 860. Me da que la cantidad de energía que se podría generar por día sería ¿cuánto? Serían 89.191.2 kilovatios hora. Kilovatios. Profe, ¿me puedes mostrar la fórmula de la kilocaloría día?
Profe, pero en el Excel, por favor. Ah, La otra, por favor. esta. M por el PSI, por el porcentaje de eficiencia del sistema. Ay, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿cuál va a ser la tarea entonces que nos va a quedar? La tarea que nos va a quedar es... Profe, tengo una duda. Dime. Ahí cuando lo estoy haciendo en kilocaloría día, ahí no se coloca pues el factor de conversión que era que 860, 860. ahí no Se se divide. No, ahí no se pone. Si Ujú, quieres lo no pones se de una divide vez. ahí. Ya lo divides. Ujú. Ok. ¿Qué les iba a decir yo a ustedes, muchachos? ¿Qué nos va a quedar? Vamos a hacer el siguiente trabajo. Vamos a suponer de que vamos a eliminar esto que tenemos, ¿cierto? O sea, que vamos a hacer una separación de los materiales inertes. O sea, que no le vamos a meter ni el vidrio, ni el residuo de construcción, ni los metales, y volvemos a calcular todo. Y comparamos cómo varía el poder calorífico inferior, si varía mucho o varía poco. ¿Listo? Profesor, ¿Me entendieron o no? cierto, ni vidrio, ni RCD, ni metales. Exacto. O sea, ninguno de los que nos está generando, pues, o sea, que no están dentro del, ¿dentro de qué? Dentro de De la la fórmula, fórmula. Ah, listo. dentro de la fórmula, para ver cómo nos da. Profe, pero por aparte o todo junto. ¿Cómo así que no te entiendo que No sí, por entendí. aparte? Ah, bueno, Tampoco listo. entendí. Pues lo de el vidrio, RCD y metales, se le hace Exactamente, el PCI saquémoslos. aparte. Sí, o sea, lo sacamos. Ah, ya. Lo sacamos, que decimos, esto lo vamos a mandar para aprovechamiento. Y vamos a ver cuánto nos da. ¿Listo? Bueno, muchachos, feliz fin de semana. Durante el fin de semana estarán recibiendo el parcial. ¿Listo? Profe, qué pena, me muestra otra vez la conversión de kilocaloría a kilovatio, por favor. Se me escapó. Listo. 1 kilovatio equivale a 860 kilocalorías. Listo. Gracias. Listo. Bueno, muchachos, que me les vaya bien. Un abrazo. Hasta luego, profe, muchas gracias. Profe. Gracias, profe, chao. Chao.